En todo caso, todo lo que es esta parte de la explicación no es tan relevante respecto de la clase, así que no hay problema que me la haya perdido. Ya. Corre cámara. Estamos grabando la clase acerca de, principalmente, cuál es la actividad formativa que se tiene que hacer esta semana. Y yo estaba en estos momentos explicando cómo es la memoria de trabajo, que es uno de los espacios que se utilizan para estudiar. Y lo que planteaba yo es que la memoria de trabajo tiene un subespacio que se llama bucle fonológico, que es un almacén que funciona por repetición, en donde se almacena y se procesa la información que tiene que ver con el lenguaje. Nosotros los seres humanos estamos preprogramados para aprender a hablar. Si un ser humano crece en aislamiento y por lo tanto no escucha nunca a otro ser humano hablar, nunca va a desarrollar el lenguaje. El mejor ejemplo lo dan los niños ferales, que son los niños criados por animales. ¿Y realmente hay niños criados por animales? Sí. Durante especialmente el siglo XVIII, cuando hubo muchas misiones de exploración desde Europa hacia África y hacia el sudeste asiático, muchas de estas misiones se encontraron con problemas enormes y gente murió. Y niños quedaron a veces varados y se halló que algunos de estos niños habían sido adoptados por animales, principalmente lobos. Es decir, los lobos, por muy carniceros que sean, son animales capaces de, como todos los mamíferos, de compadecerse de otros y de criar. Sienten un placer en la crianza. Y por obra del azar, adoptaron a estos niños y los criaron como si fuesen sus hijos. Los alimentaron y les dieron afecto. De hecho, esto está registrado históricamente en el caso de Rómulo y Remo, los míticos fundadores de Roma, mejor dicho. Fue Rómulo el fundador de Roma. Rómulo mató a Remo tal como Caín mató a Abel. Pero ambos fueron criados por una loba. Entonces ustedes van a decir, no, pero son solo cuentos. Teniendo en cuenta que ya se demostró que eso ha ocurrido en otros momentos de la historia, a nosotros nos da la sensación de que, o a la historia le da la sensación de que el mito de Rómulo y Remo fue menos mito y más bien una historia que fue capturada por el folclore popular. Y el asunto es que los niños que son criados por animales no desarrollan lenguaje. Y de hecho, si ustedes repatrian a un niño feral después de los 8 años, nunca, jamás va a ser capaz de hablar, de utilizar el lenguaje como nosotros lo utilizamos. Pero si ustedes a un niño humano lo exponen al lenguaje, aunque no le enseñen a hablar, aunque ustedes no intencionen el papá, mamá, auto, psicología, aunque ustedes no lo intencionen, aún así el niño va o la niña va a aprender a hablar, porque estamos preprogramados para aprender a hablar. Ahora, si no lo intencionan, va a aprender a hablar de una manera un poquito rara, pero va a aprender a hablar. Y en el bucle fonológico nosotros procesamos toda información que sea lenguaje o que nosotros creamos que es lenguaje. Por ejemplo, hay una película que no sé si ustedes vieron que se llama Señales, que es de M. Night Shyamalan, que es un director que se esmera mucho en hacer historias con giros argumentales que sean en el último momento. Y en Señales se trata acerca de una invasión alienígena, en donde los protagonistas, a través de un walkie-talkie, o a lo mejor dicho un monitor de bebé, detectan el lenguaje de los seres extraterrestres. Y si ustedes lo escuchan, es muy raro, está muy bien construido, porque son sonidos, son sonidos que son como... Pero de alguna manera, a nosotros nos suena al lenguaje. Incluso en algo tan extraño y anómalo como un lenguaje alienígena, que no tiene vocales, no tiene consonantes, son solo clics, aún así nosotros notamos que ahí parece haber un lenguaje. Cuando algo nos llama la atención y nos da la sensación de que es lenguaje, ¡paf!, va directo al bucle fonológico. Y para las personas que estudian con música, típicamente, la música cantada, ya sea en inglés, en castellano, o en cualquier otro idioma, ruso, japonés, chino, mandarín, o incluso un lenguaje alienígena, nos va a llamar la atención y va a demandar recursos de procesamiento de la memoria de trabajo y por lo tanto nos va a distraer. Por lo tanto, cuando abordamos la pregunta, ¿es bueno estudiar con música? En general se cree que no, pero yo hago la distinción. Es bueno, perdón, es nocivo estudiar con música cantada. Algunas personas lo tienen más entrenado y ya no se distraen tanto.
¿cierto? Es como estudiar en un lugar en donde hay barullo, en donde hay gente conversando. En general nos va a distraer. Imaginemos que hay gente conversando en ruso, nos va a distraer. Si es que estamos estudiando con música cantada en ruso, también nos va a distraer, porque aunque no sepamos ruso, ese ruso le va a llamar la atención a nuestro bucle fonológico que funciona de manera casi automática. ¿Y cómo sé yo que nosotros le ponemos atención al lenguaje aunque no le estemos poniendo atención previamente? Hay un fenómeno que se llama fenómeno cóctel. ¿Ya? ¿Qué es el fenómeno cóctel? Imaginemos que ustedes están en un cóctel, ¿ya? Y están con un pisco sour, poniendo atención a la conversación en la que ustedes están, y voy a tomar a alguien acá, como por ejemplo, ya, eh, Isabela. Isabela es un nombre que es poco común. Hay muchas Isabel, pero hay pocas Isabela. Entonces imaginemos que Isabela está en el cóctel, tomando su pisco sour, atendiendo a la conversación, muy elegantemente, y de repente escucha que por ahí, detrás suyo, alguien dice, es que la Isabela... Y, y escucha el nombre Isabela. ¿Qué es lo que va a hacer ella? Inmediatamente va a poner atención a esa conversación. De hecho, no necesariamente se va a dar vuelta, no necesariamente va a poner cara de sorpresa. Va a fingir que sigue poniendo la atención a ese interlocutor, pero realmente va a estar poniendo atención a cómo la están pelando allá atrás. Eso refleja que, aunque no estemos poniendo atención a una conversación, si aparece algo relevante, nos va a llamar la atención. Y nosotros tendemos a configurar el lenguaje en términos de lo que nosotros conocemos de él. Entonces, por eso es que nosotros a veces en otros idiomas encontramos fórmulas lingüísticas que parecen pertenecer al nuestro. Este ejemplo lo puse con la otra sección también. ¿Conocen una canción de 1982 que se llama We're Not Gonna Take It? O mejor dicho, Huevos con Aceite. A muchos de ustedes les debe sonar, pero la canción original no dice huevos con aceite, la canción dice We're Not Gonna Take It. Pero en castellano, dicho rápido, suena a huevos con aceite. Muchas personas la cantaban como huevos con aceite. Eso refleja, además de muchos otros ejemplos, cómo nosotros le damos sentido en nuestro idioma a lo que parece el lenguaje. Entonces, por eso, el hábito de estudiar con música es muy polémico. Ahora, si ustedes estudian con música instrumental, no hay ningún problema. Pero siempre depende de la música instrumental que nos llama a bailar, puede ser más nociva. Ese es un hábito propio de la escala de hábitos del AMAE. Luego tenemos la escala de habilidades. Lo que medía eran todos aquellos procesos mentales que demandan recursos, por lo tanto que implican esfuerzo, y que son críticos a la hora de estudiar. Por ejemplo, tomar apuntes, ¿ya? Leer comprensivamente rápido. Esas son habilidades, y algunas personas de ustedes declararon, en términos de verdadero y falso, ser más hábiles en unas cosas que en otras, ¿ya? Por ejemplo, también hacer resúmenes o hacer esquemas. Esas son habilidades. Es lo que mide la tercera escala del BAMAE. Por ejemplo, también está... la otra habilidad es la concentración, mantenerse atento o atenta a la lectura, a las ejercitaciones, al material de estudio, de manera más o menos continua. Digamos, 20 minutos es más que espectacular. Al cabo de 20 minutos uno va a necesitar un respiro. Entonces esas son habilidades. Luego, tenemos la quinta escala, que es, no, miento, la cuarta escala, que es método, que hace referencia a los procedimientos que, a diferencia de los hábitos, requieren un cierto entrenamiento, ¿ya? Por ejemplo, subrayar. Por ejemplo, detenerse en la lectura y repasar mentalmente lo que uno ha leído. Algo que yo hacía y hago hasta el día de hoy cuando estoy leyendo comprensivamente. Leo un párrafo, o a veces 2 o 3 párrafos, hago una pausa y me explico lo que acabo de leer. De esa manera voy generando un hilo conductor en la lectura. Y evito ese famoso fenómeno en donde uno realmente se da cuenta que, no sé, en las últimas 2 páginas uno no ha puesto atención en nada. Y que uno como que leyó en falso. Uno lo único que hizo fue juntar palabras y no comprendió nada. Evitar eso, yo hago esta especie de anclaje cada 2 o 3 párrafos. Todo eso es un método, ¿ya?
Eh, por ejemplo, hay algunos métodos que son nocivos. Por ejemplo, la pregunta 15 de método decía, intento aprender al pie de la letra lo que leo sin traducirlo o aprenderlo con mis propias palabras. Pésimo. La idea siempre es tratar de llevar la información del papel a un código que uno entienda. Es decir, cuando uno se explica las cosas con sus propias palabras, mucho mejor. Todos esos son métodos. Luego, en quinto lugar, ahora sí tenemos el ambiente. El ambiente es el conjunto de condiciones, tanto físicas como sociales, del lugar donde uno estudia. Las físicas son iluminación, acceso a aire, silencio, disponibilidad de artículos físicos que permiten el estudio. Y este es un cuestionario de 1999 y por lo tanto es bastante antiguo y no incluye Internet como una necesidad. Pero hoy día sabemos que Internet sí es necesario, especialmente en este contexto de cuarentena y de docencia a distancia, ¿cierto? Tener una buena conexión a Internet, que no se caiga, que sea rápida, es parte del estudio. Tener un computador que funcione también de manera fluida, eficiente, también es parte de un buen ambiente de estudio. Pero esta escala también hace referencia a lo social, a la actitud que tienen otras personas hacia el estudio de uno. Cuando otras personas, las personas con las que uno vive, no respetan el estudio de uno y a uno le están constantemente haciendo requerimientos mientras uno está estudiando, a uno lo interrumpen. Si las otras personas ponen bulla, o sea, se meten bulla mientras uno está estudiando, a uno le dificultan el estudio. A eso hace referencia también esta escala. Y finalmente tenemos la escala de preparación de evaluaciones. Hace preparación y rendimiento de evaluaciones, que hace referencia a todo lo que uno hace antes, especialmente de una prueba o examen. Como por ejemplo, algunas personas van donde alguien y le dicen, ya, 5 minutos antes de la prueba, ya, pregúntame algo. ¿Algo de qué? Pregúntame algo de la prueba. Y ahí a uno le hacen una pregunta. ¿Cuál es la definición, por ejemplo, de personalidad según Alport? Y ahí uno se da cuenta si sabe o no sabe. Entonces las personas piensan y dicen, es una forma de organización de sistemas psicofísicos que bla, 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 bla. Perfecto. O ahí es cuando la gente pone cara de tragedia. ¿Qué? Definición de personalidad y eso entraba. ¡Oh! Y ahí se van corriendo al cuaderno a repasar o a estudiar justo antes de la prueba. Que sea bueno o que sea malo es otra cosa. Pero eso es algo que uno hace típicamente antes de una prueba, no antes de una clase. Por eso es que son conductas especiales de preparación de evaluaciones. Y lo mismo para rendir las evaluaciones. Algunas personas se ponen tan nerviosas en las pruebas que a propósito evitan leer inmediatamente las preguntas. Dicen, ya, me voy a dar 5 minutos de respiración zen y solo ahora que estoy relajado o que estoy relajada, voy a revisar las preguntas. Otras personas hacen un paneo de toda la prueba. Son 60 preguntas, a ver, veamos, las primeras 30 son de verdadero y falso, hay otras 20 que son de alternativas y las últimas 10 son de completación. Ya, perfecto. Entonces se van planificando un poquito para esto. Miren, yo soy mejor en las de completación, así que voy a partir con esas. Eso también, o por ejemplo, el típico consejo para la PSU. Si no sabes la respuesta a una pregunta o tienes mucha duda, pasa a la siguiente y responde primero solo aquellas en las cuales tienes completa seguridad. Todas esas son conductas propias de evaluaciones. Y esto fue lo que midió esa sexta escala del BAMAE. ¿Hasta aquí todo ok? ¿Alguna pregunta o alguna duda acerca de las escalas o preguntas del BAMAE? Ya. Voy a continuar entonces ahora al ACRA, que es un poco más simple porque son 4 escalas. Y estas escalas son grupos de preguntas que hacen referencia a lo que se conoce como el proceso de aprendizaje propio del ser humano. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje? Acá hay un diagrama en la pantalla que dice que el aprendizaje es un proceso complejo y que tiene estas 3 etapas: adquisición, retención o codificación y recuerdo o recuperación. La adquisición es básicamente, como salía también en la clase sincrónica, todos aquellos procesos que permiten pasar la información del medio físico a la cognición. Leer, escuchar, ¿cierto? Vivenciar. Esa es la adquisición. Y está basada en los procesos de percepción, ¿ya?
Ahí dice codificación, pero se refiere a otra cosa. ¿No? Pensemos principalmente en percepción. Luego, una vez que el material se ha adquirido, se codifica. Imaginemos que ustedes ya dejaron de leer, aunque esto también lo pueden hacer mientras van leyendo. Y tienen que codificarlo, es decir, llevar la información a una forma de entenderla que sea propia de ustedes. El mejor ejemplo es explicarse lo que uno ha leído con las propias palabras, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno está cuando uno está viendo una película, pasa que la persona al lado se distrajo y le pregunta, ¿qué fue lo que acaba de decir? Y el diálogo ya pasó, el subtítulo ya desapareció. Ustedes obviamente no recuerdan el subtítulo de manera literal. Me imagino uno de esos subtítulos que son 2 líneas. Ustedes se lo van a explicar lo que dijo el personaje a la persona al lado con sus propias palabras. Imaginemos que el subtítulo era Cáspita, tenemos que subirnos a la nave espacial para hacer los cálculos de navegación de la megacomputadora y poder llegar en un santiamén a Aldebarán. Y la persona que está al lado les dice, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes ni siquiera van a reproducir el Cáspita, porque ¿quién dice Cáspita fuera de las películas? O mejor dicho, fuera del mundo del doblaje y del subtitulaje de las películas. Ustedes le van a decir a la persona al lado, dijeron que tenían que subirse a la nave para irse a otro planeta. Ese resumen, es básicamente un proceso de codificación que ustedes hicieron de la información que ustedes adquirieron. A eso se refiere este proceso de retención o codificación. Y ahí es donde uno, básicamente, toma la información y la traduce a un código mental que uno maneja. Y finalmente, cuando a uno le piden la información, cuando a uno le dicen, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cómo se llama el periodo en el que estoy yo, desde el que estoy haciendo yo la clase? ¿Cómo se llama este periodo en el que estoy viviendo donde hay volcanes y no había todavía vida en la Tierra? Algunos de ustedes lo recordarán, otros no. Y algunos de ustedes dicen, chuta, sí, yo sé, si lo dijo, parece que sí, es una palabra que yo había escuchado alguna vez por ahí, pero no me acuerdo. A ver, algunos de ustedes incluso pueden describir características de la palabra, podrían decir con qué letra empieza, a qué se parecía más o menos, si era una palabra larga o corta. Todos esos elementos son parte del recuerdo, ese manosear la información y tratar de alcanzarla y traerla a la memoria de trabajo. Esa es la recuperación. Y esta recuperación puede ser exacta o, como aparece acá, inexacta. A eso hace referencia las 3 grandes escalas del AGRA. Y hay una cuarta, que es de apoyo al procesamiento. ¿A qué se refiere el apoyo al procesamiento? Se refiere a todo aquello que no es necesariamente adquisición, codificación ni recuperación, pero sí sirve para procesar. Por ejemplo, una pregunta de apoyo al procesamiento es, caído en cuenta del papel que juegan las estrategias de aprendizaje que me ayudan a memorizar lo que me interesa mediante repetición y mnemotecnia. Esta es una aclaración súper compleja. He caído en cuenta del papel que juegan las estrategias de aprendizaje que me ayudan a memorizar lo que me interesa mediante repetición y mnemotecnias. ¿Qué significa eso? Es decir, he notado que hay procedimientos que me ayudan a recordar la información y otros que no. Y lo tengo claro. Esto es básicamente metacognición. Es decir, yo he analizado mi mente y sé qué me sirve y qué no. A nivel de recuperación, de memorización, esto me sirve, esto no me sirve. Ese es una típica pregunta de apoyo al procesamiento. O por ejemplo, antes de iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre los temas que tengo que aprender. Eso es planificación, ¿ya? Eso no es adquisición, no es codificación, no es recuperación, pero sí es un proceso que me ayuda a mí a hacer más eficiente cada uno de esos procesos. ¿Cuánto tiempo voy a tener que pasar en la adquisición de este material? ¿Cuánto tiempo y cuánto esfuerzo voy a tener que hacer para codificarlo? Y sé si lo voy a recordar o no. ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿Esto lo voy a poder recordar después o no? Y uno muchas veces se engaña. Uno muchas veces dice, no, esto no lo voy a anotar porque me voy a acordar. Y después se evaporó y uno nunca lo recordó. Yo, por ejemplo, sé que tengo muy mala memoria. Yo sé, por ejemplo, que cuando yo voy al supermercado, si yo tengo que traer 10 ítems, sé que voy a recordar 9. Por lo tanto, tengo que anotarlos, porque sé que hay uno que voy a olvidar. Siempre me pasa.
Dado eso, yo ya he desarrollado estrategias para ir al supermercado, que no es nada del otro mundo, ya ni siquiera tengo que anotarlo en papel y lápiz, lo anoto en el celular. O por ejemplo, yo sé ciertas tareas, prospectivamente hablando, es decir, cuando tengo que recordar lo que va a pasar en el futuro, también se me van a olvidar. Tengo 3 reuniones la próxima semana, probablemente se me olvide alguna, así que pongo en el celular cada una de las reuniones en el Google Calendar con recordatorios. Un mail un día, 2 días antes y un aviso 1 hora antes. De esa manera es imposible que se me olvide. Todos esos elementos hacen referencia al apoyo al procesamiento. Algunos de esos elementos son cognitivos, cosas que se hacen mentalmente, otros son emocionales. Por ejemplo, la pregunta 32 era, en apoyo al procesamiento, me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso u orgullosa de mí mismo o de mí misma. ¿Ya? Es decir, el utilizar el sentirse orgulloso como un parámetro de motivación es muy, muy avanzado, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en los niños pequeños, segundo, tercero básico. Estudian porque les dicen que hay que estudiar. Una persona que tiene una mala actitud hacia el estudio, estudia porque tiene que estudiar. Una persona que tiene buena actitud hacia el estudio, típicamente va a sentir orgullo en, uno, en aprender, y dos, en obtener buenos resultados. De hecho, no sé si a ustedes les pasan, pero algunas personas cuando reciben una prueba de desarrollo muy bien evaluada, digamos con un 6-9, disfrutan leyéndola de nuevo. Así como, wow, pero qué, 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 qué elaborada mi respuesta, qué intelectual que soy. Si ustedes lo hacen, en el fondo, están utilizando el orgullo como un factor motivacional para motivarse, vaya la redundancia, en el estudio futuro. Esas son 4 escalas del ACRA. Y esas son eso es lo que medía el BAMAR, eso es lo que medía el ACRA, y a eso es lo que ustedes respondieron. Y ahora ustedes tienen en sus manos, en base a su root, las respuestas que ustedes dieron. Entonces, de esa manera ustedes entienden o pueden entender si sacaron muy bajo puntaje en apoyo al procesamiento, ¿por qué? Entonces ustedes pueden ir desgranando. A ver, ¿qué puse en esta? ¿Qué puse en esta otra? ¿Qué puse en esta otra? Y lo primero que les voy a pedir es que ustedes analicen si es que están de acuerdo o no con su puntaje. Porque algunos de ustedes se sorprendieron muy positivamente o muy negativamente respecto a sus puntajes en ciertas escalas. Pero si yo soy bueno para recuperar información, algunos de ustedes pueden decir, pero si yo soy metódica en el estudio, ¿por qué me fue tan mal? Y ahí ustedes pueden ir viendo qué es lo que respondieron. Sí, y vayan ajustando sus expectativas previas con el conocimiento que ustedes tienen de lo que sacaron. Y ahí ustedes pueden encontrar ciertas fortalezas y ciertas debilidades con las que ustedes están de acuerdo. Entonces ahora llego a la pregunta que hizo Fernanda. ¿Ya? La pregunta, Fernanda, es, cuando yo tengo que escoger mis fortalezas y mis debilidades, ¿ya? Las tengo que poner exactamente en los términos que evalúa, que aprecian o en los términos de los cuestionarios, en las escalas de los cuestionarios. En principio sí. La idea es que ustedes pongan, por ejemplo, mi debilidad está en la codificación. Es decir, acá está la actividad que ustedes tienen que hacer, la actividad formativa. Ahí la estoy abriendo. La voy a poner en la pantalla. Esta es la actividad formativa. Entonces acá está el objetivo, acá están las instrucciones, que esto se tiene que hacer de manera individual, es formativa, es decir, dice no tiene calificación, sí la tiene, pero no vale. Es decir, ustedes van a obtener una nota que no va a tener un valor, pero sí va a ser un buen referente acerca de qué tan sintonizados están con lo que nosotros pedimos o no. Se entrega hasta el 27 de abril, pero se puede entregar antes. Algunos estudiantes ya han comenzado a subir esta guía al aula virtual. Acá están las instrucciones, tienen que revisar lo que yo ya les dije, sus puntajes y sus respuestas en cada uno de los 2 instrumentos, ¿ya? Y revisar las clases que están en el aula virtual. Y luego acá está lo que ustedes tienen que poner. Entonces acá ustedes ponen, dice nombre del cuestionario, pero pongámoslo así. En vez de nombre del cuestionario, pongamos nombre de la escala y del cuestionario. Y acá ustedes podrían poner, por ejemplo, codificación. Ya. Acá. ¿Ya? Esta es mi fortaleza.
codificación de lacra. ¿En qué consiste mi fortaleza? No lo voy a anotar, pero sí lo voy a decir. Podría ser algo, por ejemplo, mi fortaleza es que yo soy muy, muy rápida y eficiente para traducir lo que dice el profe en un lenguaje técnico o a veces eh, incomprensible o inicialmente incomprensible a mis propias palabras. Y sé que esto que es una fortaleza porque me ha ido muy bien en las pruebas. Y yo el año pasado estaba, por ejemplo, en filosofía. Y en general me iba bien. Y así yo me di cuenta que soy rápida y eficiente en traducir lo que dice el profesor en un lenguaje técnico y difícil de comprender a mis propias palabras. Por ejemplo. ¿Ya? Así es como hay que hacerlo. Y lo mismo para debilidades. Son 3 fortalezas y son 3 debilidades. Acá al final está la rúbrica de evaluación. Una rúbrica es una tabla de evaluación que expresa no solamente el puntaje que se puede obtener en cada uno de los distintos ítems o dimensiones de evaluación, sino que además hace una descripción de qué es lo que conduce a cada uno de los distintos niveles de puntuación. Es decir, para instrumentos, yo sé qué es lo que tengo que hacer para sacar 3 puntos y cómo yo podría obtener 0 puntos o las puntuaciones intermedias, que son 1 o 2 puntos. En total, si alguien hace esto perfecto, va a obtener 12 puntos, lo cual se traduce en un 7. De ahí para abajo, las notas no tienen una traducción a priori. ¿Por qué? Porque nosotros con Paula trabajamos con lo que se denomina prema, que es un factor corrector de la nota dependiendo del desempeño del grupo. Si al grupo le va muy mal, puntajes bajos van a tener mejor nota. Si al grupo le va muy bien, puntajes altos no van a tener tan buena nota. En el fondo, este factor corrector lo que hace es que ajusta la nota al nivel de dificultad de la actividad. Así que eso consiste esta actividad. No sé, Fernanda, si respondí bien la pregunta. Y la pregunta no es solo para Fernanda, porque estoy seguro que muchos de ustedes tenían la misma duda. ¿Se entiende básicamente a qué me refiero o a qué nos referimos con esto de las fortalezas y las debilidades y cómo se deben vincular a las distintas escalas de los cuestionarios? Básicamente la pregunta es, ¿de qué me sirvió a mí obtener los resultados de este cuestionario? Esto hay que traducirlo a autoconocimiento, porque el autoconocimiento es lo que a mí me permite mejorar. Bien, ¿alguna duda respecto de la actividad en sí misma? Vale, Isabela dice que no. Nadie más habla, nadie más dice nada. Así que voy a entender en ese sentido de que, o sea, voy a entender que hay no hay dudas respecto de en qué consiste todo esto. ¿Ya? Montserrat me pregunta por la tabla, que es la rúbrica, la voy a mostrar de nuevo. ¿Está acá? ¿Sí? Ahí estoy mostrando la tabla. Ya. ¿Cómo se leen los resultados en el Excel? Vamos al Excel. ¿Se ve el Excel o se ve el Word? Dígame si se está viendo el Excel. Ya, se ve el Word, pero. Y ahora sí. Ya, acá tenemos la tabla de los puntajes. Los puntajes están expresados en percentiles. ¿Qué es un percentil? Un percentil es una escala porcentual. Si yo tengo un grupo de datos y los ordeno de mayor a menor, yo sé, por ejemplo, cuál es el 0% y cuál es el 100%. Por ejemplo, ¿ya? Imaginemos que alguien tiene apellido Abad, ¿ya? Y alguien tiene apellido Zuleta.
o mejor aún, Zulueta. Los de apellido Abad toda la vida han sido los primeros de la lista, siempre. Han tenido que responder primero en la lista, cuando las interrogaciones son por orden de lista, han tenido que ser los primeros en pasar frente al pizarrón. Y los Zulueta, siempre en las pruebas orales, terminan dando la prueba a las 6 de la tarde, cuando ya está oscureciendo, son los que tienen que esperar más por los trámites, están acostumbrados. Un sujeto de apellido Abad perfectamente podría decir: yo, cuando se trata de la ordenación de la lista, soy percentil 0. Es decir, todos los demás están por delante mío. Y los Zulueta pueden decir: yo soy percentil 100. Yo estoy, o mejor dicho, me voy a decir, lo vamos a hacer al revés, porque tiene más sentido. El Abad es percentil 100. Yo estoy por delante del 99% del resto. Siempre, en cualquier lugar. Yo estaba en un colegio y yo era el primero de la lista. Me cambié de colegio, era el primero de la lista. Entré a la universidad, era el primero de la lista. Entré a trabajar, entré al sindicato, era el primero de la lista. Siempre el primero de la lista. Yo siempre estoy por delante del 99%, por sobre el 99% de la gente de la lista. Y Zulueta puede decir: yo soy el 0%, percentil 0. Todos los demás están por detrás mío en la lista. Yo siempre llego al final. Ahora, si hablamos de cuantificación, en el video yo daba un ejemplo de estatura. En un grupo, quien mide un metro 90 es percentil 100. Está por sobre el 99% del resto. Y acá nosotros tenemos percentiles que hacen referencia a puntuaciones de autorreporte. Si alguien saca, por ejemplo, un puntaje que es por sobre el, digamos, ya, por ejemplo acá. Y imaginemos, por ejemplo, acá. Ya. Digamos actitudes 80. Eso significa que esta persona sacó un puntaje que está por sobre el 79% del resto de los puntajes de la muestra. ¿Qué es la muestra? El grupo de sujetos que se utilizó para validar, para construir y validar este cuestionario, cuando se hizo originalmente. Es decir, en términos de puntaje, está muy bien ubicado. Esta otra persona, que sacó 50 puntos, perdón, no 50 puntos, un puntaje de percentil 50, está por sobre el 49% de la muestra original. Esta otra persona, que en hábitos sacó un 20, está por sobre el 19% de la muestra original. Mientras más alto el puntaje, mejor. Mientras más bajo el puntaje, peor. Así es como se interpretan los puntajes. ¿Ya? No sé si eso responde la pregunta. Perfecto. Así es como se leen los puntajes. Entonces, cuando ustedes describan su fortaleza, su debilidad, pueden utilizar el puntaje como un referente. Algunos de ustedes pueden decir: sí, yo la verdad es que en habilidades saqué un 15. Eso quiere decir que yo estoy por debajo del 75% de, no de mis compañeros, ojo, de esta población original con la que se construyó el test, o sea, el cuestionario. Y sí, reconozco que en términos generales yo no le he puesto mucho pino, me cuesta hacer algunas cosas, particularmente en términos de habilidades, lo que más me cuesta y lo que más me tengo claro es, por ejemplo, habilidades, por ejemplo, me voy a ir acá. Ya, ya, dice, pregunta 15.
Cuando me pongo a estudiar, consigo dejar de pensar en otras cosas. Y yo respondí falso. Y debo reconocer que eso es algo que me cuesta mucho. En habilidades, yo saqué 15, es decir, estoy por debajo del 75% de la muestra. Y reconozco que hay muchas cosas que me cuestan. Pero esto es lo que más me cuesta. Yo lo reconozco. Soy súper distráctil. Estoy constantemente distrayendo, no por lo que ocurre en el exterior, no por la mosca que vuela, sino por mis propios pensamientos. No sé si a ustedes les pasa que de repente aparecen muchos de estos pensamientos que en inglés se llaman pop-up thoughts, que significa algo así como pensamientos pop-up, que hace referencia a esas ventanas que en los exploradores aparecen sin que uno las llame. ¡Pop! Aparece una ventana. ¡Pop! Por ejemplo, las ventanas de notificaciones de WhatsApp en un web o de Facebook o de Instagram, que aparece una ventanita que dice, alguien te escribió, alguien le puso, me carga a tu publicación, por ejemplo. Eh, Así como eso ocurre en los exploradores, también ocurre en nuestra mente. Y de repente aparece una duda así de la nada. Así como, por ejemplo, no sé, oye, ¿y Pikachu tendrá mamá? Ya, tengo que ir a Wikipedia a investigar. Ese tipo de preguntas y ese tipo de necesidades, así como de wow, son cosas que de repente son endógenas, provienen de nuestra propia mente. Entonces alguien perfectamente podría decir, eso es lo que a mí más me cuesta, dejar de pensar en otras cosas cuando me pongo a estudiar. Ahí podría haber, por ejemplo, una descripción en términos de habilidades, sacada de la escala del BAMAE, y además apoyada por el puntaje. Es decir, obtuve un mal puntaje en habilidades, lo cual significa que hay muchas habilidades que a mí me cuestan o que yo no tengo, pero en particular me quiero centrar en esta. Eso también podría ser una descripción válida. Mientras más detalle tenga la descripción, mejor para nosotros. Si en el fondo el objetivo es reflexionar en torno a cómo es mi cognición, particularmente cómo es mi conducta de estudio. Bien. Así que eso es, damas y caballeros, lo que tienen que hacer esta semana. Como ustedes saben, tienen hasta el 27 de abril para hacerlo, pero en total este es un trabajo que les va a tomar 1 hora. Así que si lo pueden hacer hoy día, genial. ¿Ok? Y recuerden que tienen que subirlo al aula virtual. ¿Dónde se sube esto en el aula virtual? Eh, Acá tenemos un espacio especialmente dedicado para ello. Ya, acá está semana del 20 al 26 de abril y es acá. Espacio para subir actividad formativa 1. ¿Se ve? ¿Se ve dónde es? Sí, perfecto. Así que eso es lo que tenéis que hacer, damas y caballeros. ¿Ya? No sé si hay alguna otra duda o alguna otra consulta a este respecto. ¿No? Pues bien, la verdad es que acá comenzaron a ver algunos movimientos telúricos, parece que el volcán de ahí al fondo está a punto de hacer erupción, así que creo que es un buen momento para mí para volver al presente. Así que, damas y caballeros, vamos a quedar hasta acá. Si alguno o alguna de ustedes tiene alguna duda respecto de sus puntajes, cómo interpretarlos, se puede quedar para que lo revisemos ahora más en privado. O si no, me puede mandar un mail. ¿Ok? Así que la clase termina acá y también voy a detener entonces la grabación. ¿Ok? Ya. Damas y caballeros, nos vemos entonces, que se quedan solamente las personas que quieran hacer preguntas específicas acerca de sus puntajes. Hasta luego.